Buena gente, en un ratito ya empieza, están entrando en calor. Ya empieza, gente. Están terminando de entrar en calor. Newell's ya se fue a cambiar, a ponerse la remera titular. Lo mismo que está haciendo en estos momentos los muchachos del Talar. Y ya se viene el partido, gente. Falta muy poquito. Este es el hijo del técnico, ¿no? Del ayudante, de Lucho. Es terrible, el otro día estábamos en el 9 y era hincha del 9. Él es hincha de todos los rivales. Sí, contra Nueva Estrella se puso a hacer la canción de Nueva Y se Estrella. puso a llorar porque perdió la canción de Nueva Estrella, empató. Sí, No ganó. iban 7-2 arriba y se terminó 7-7. No, se ha ido. Pues 6 y terminó 7-7 o 6-6. Ahí viene la gente de Newell's. Pero es un personaje. Bueno, gente, ya empieza el partido. Los citados por el Talar son, con el número 16, Germán Mulk. El 1, Lancito. El 4, Luján. El 5, Dacri. El 7, Escalada. El 8, Rivas. El 9, Giaconi. El 10, Alejo, Gairraut. El 14, Castellani. El 15, Ritosa. El 19, Ferrada. El 20, Cepeda. El 21, Rufino. Y el 11, Lotito, que es la incorporación que por ahora tiene el Talar. Los dirige Juan Manuel Llorens. Por Newell's, el equipo rosarino, que me dijeron que diga que es el más grande del interior, así que por la lepra, el 1, González, el 2, Pesenati, el 12, perdón, el 2, el Colopire, el 3, Foresto, el 14, Álvarez, el 5, Maglier, el 15, García, el 8, Panarisi, el 7, Torres, el 10, Alvarado, el 17, Fuente Alba, el 11, Margiasi y el 11, García. Lo dirige Daniel Pontorillo. Ahí está la gente de la lepra, para todos los que están lejos. Gracias por los saludos que ya empezaron. Ahí está la gente de la lepra en su visita a Buenos Aires. Hoy les toca jugar en la cancha de Platense. La lepra que en la semana jugó Copa Argentina, le tocó perder por penales inmerecidamente con Platense, 4-3 por penales, después de que el partido terminó 2-2. En el partido anterior, la lepra venía de ganarle 3-2 a Camioneros y anteriormente empató 6-6 con Maldonado. Tuvo que meter 3 viajecitos en una semana Newell's, y encima este miércoles va a jugar contra Country, o sea que van a meter 4 viajes a Buenos Aires en una semana. La verdad que cansador,
Por el lado del Talar, el Talar viene de ganarle 7-2 a Nueva Estrella. 7-2 a Nueva Estrella. Y viene de ganar en un partidazo, en un partidazo a Pacífico 5-4 a falta de 20 segundos. Empezó perdiendo 2-0 de manera injusta. Y la verdad que después lo emparejó. Así que, señores y señores, acá va a venir un partidazo, muchos goles. Son dos equipos que meten muchos goles. Talar viene de meter 5 en el último, 7 en el anterior. Viene de meter 4 en el anterior. Así que, partidazo, partidazo, gente. La fecha de hoy empezó el viernes, gente, esta fecha, la fecha número 18. Empezó el viernes con el empate vibrante entre Nueva Estrella y River. Hoy juega el Talar News, UNLAM Country, Arsenal Estrella de Boedo, Camioneros Maldonado y Almafuerte Gloria. Partidazo, primero contra segundo. Mañana juega Sideco Argentino, Pacífico Franja de Oro y el lunes Platense Asturiano. Por el momento la tabla lo tiene primero a Glorias con 38, segundo Almafuerte con 35, Arsenal y Pacífico con 30, River con 28, el Talar con un partido menos con 27, Newell's con un partido menos con 27, Camioneros con 25, Country con 24, hasta ahí estarían entrando a playoff. Después Argentinos con 22, Asturiano con 20, UNLAM y Nueva Estrella con 17, Maldonado y Franja con 16, Boedo y Franja con 16, Maldonado con 15, Platense en zona de descenso con 14 y Sideco con 12. Empieza el partido, gente. Empieza el cuarteto titular del Talar con Graunay, con Cepeda, con el 7 Escalada, en el arco está Lancito. Y con el 8, muchachos, con el 8, Rivas. Newell's empieza con Pesanati en el arco, empieza con el 10 Alvarado, empieza con el 15 con el 15 García, con el 11 también García y con el 14 Álvarez. Empieza el partido, gente. Hoy, si llegase a ganar cualquiera de los dos que gane, se va a 30 con un partido menos. Si ganase en el partido menos, se van a 33. Y de perder Gloria, se ponen a solo 5 puntos de la punta. Así que hoy es un partido muy importante, gente. Lateral para Newell's. Ya cambió los cuartetos, Talar. Lancito lo salva en lo que era la primera de Newell's. Primera llegada.
A los que no conocen, sepan que no relatamos el partido, vamos hablando, comentando. Eso es lo que vamos haciendo. Lo salva a Newell's el arquero. Gran jugada al número 21. Rufino. Bautista, el partido va 0-0. Fede González, el arquero. Perfecto. Me dieron los números mal entonces. Lo tenía con el 1 a González. Lo publicaron así en el Instagram de Newell's. Así que bueno, el arquero González, perfecto. No puedo poner el resultado, señor Severino. Usted siempre viene a molestar. Vaya a ver al más fuerte. Cambió de equipo ahora. 0-0 el partido. Cuando quedan 18. Se fue para el más fuerte su hijo Severino, ¿eh? ¿Está contento usted, eh? Gracias a todos los que están del otro lado viendo el partido. A la gente de Newell's le decimos que se suscriba, a la gente del Talar también, pero a la gente de Newell's le decimos que se suscriba al canal, que el día miércoles vamos a estar transmitiendo Country Newell's y más adelante vamos a transmitir Franja Newell's y Nueva Estrella Newell's. Así que suscríbanse, así pueden ver los demás partidos. El reloj, 17:30. Quedan 17:30 del primer tiempo. Se salva Newell's. Casi el primero de escalada. De gran noche el día jueves. Con 2 goles. Metió un gol faltando unos 20 segundos para la victoria. Saque de arco. Quedan 16-20, 0-0 el partido.
Saque de arco. (0-0 el partido. Quedan 16 por jugarse. Primer tiempo. Ya hubo varias situaciones de gol, gente, para los dos lados. La tiene Cepeda. Saludos, Agustina. Le agradecemos a Gonzalo y a Yani de prensa de Newell's, colaboradores que nos dieron una mano. Nos pasaron los Instagram de los chicos, subieron la historia al Instagram de Newell's. Muchas gracias. Y le agradecemos como siempre a la gente del Talar. Se salva el Talar. Cepeda, paró esa pelota y quedó dolorido. Pide el cambio. Agradecemos, como decíamos, a la gente del Talar por dejarnos venir, por invitarnos. Muchas gracias. Cayó mal. A veces se va a levantar, está bien, pide el cambio, sale. Mi Instagram es el Emperador 23. El que quiera agregarme, me agrega, ahí sabe todos los partidos que transmito. Son 3 o 4 por semana. Mañana estaremos en Vélez La Madrid. El que tenga ganas, 20 horas. El miércoles vamos a estar seguramente, casi confirmado, en Newell's Country. Así que la gente de Newell's, como dije antes, suscríbase así lo ve. Se salva el Talar. Mala salida. Quedan 14-29 y el partido 0-0. Saque de arco. Se salva Newell's, sale rápido, va de contra, recupera el Talar. Rufino había recuperado, la tiene Alejo. Saque de arco para Newell's. Se salva el Talar, gente. Torres fue el que definió afuera. Podría haber tenido el 1-0.
ahora el que se salva. El que se salva es Newell's. Giaconi no pudo llegar a esa pelota. Si no ponía el 1-0. Pega la pelota en el techo. Quedan 12:41, 0-0 el partido, pero miren que hubo muchas situaciones de gol, gente. Otra vez pega en el techo. Saque de arco para Newell's. Recupera el Talar. Muy buena tajada de González. Pateó Rufino, que venía a hacer un golazo contra Pacífico, gente. Lateral para el Talar. Ay, 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 ay. Tuvo el primero Tomás, tuvo el primero. Partido sigue 0-0. Córner para el Talar. Empieza a acorralar el Talar a Newell's. Newell's resiste bien. Gran partido. Juega de contra Newell's. Partido 0-0. Quedan 11:20. Otra gran atajada de González. Le saca el gol a Escalada. Otra vez González. La manda al córner. Un pelotazo de Rivas. Lateral para Newell's. Cuando hay minuto pedido, gente. A los que están del otro lado le pedimos si pueden dar un me gusta, si se pueden suscribir. La gente del Talar sabe que lo estamos transmitiendo seguido ahora, a pedido de Nico y compañía, Nico Alejo. Y a la gente de Newell's la vamos a transmitir seguido. El miércoles contra Country, después contra Nueva Estrella, posiblemente contra UNLAM, posiblemente contra Franja. Así que suscríbanse, gente. Es lo único que pedimos, es gratis. Es poner un botón, apretar el botoncito donde dice suscribir y nada más. A nosotros nos ayuda un montonazo. Así que el que puede hacerlo, se lo agradece. El que nos quiere seguir en redes sociales para saber qué partido transmitimos, es Instagram, El Emperador 23-.
Hasta el momento, partidos que se están jugando. La Niata pierde 3-2 contra Atlanta. Gimnasia empata con América. Independiente empata 1-1 con Jorge Newbery. Y todavía no hay más partidos. Aprieta el Talar y recupera la pelota. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Eva. Partido 0-0. Recuerden, quedan 10:43 del primer tiempo. Gran partido, señores, gran partido. El que gana se va a 30. 0-0. 0-0, Bautista. Quedan 10:40 más o menos. Primer tiempo. Acuérdense, todos los resultados en tiempo real, minuto a minuto, los podés ver en segundopalo.com.ar, la página de Nacho, Toto, Seba, el Chapi y toda una comunidad hermosa de gente que colabora. Ahí tenés las tablas, el fixture, todo minuto a minuto. La tabla se va actualizando enseguida. Podés ver los fixtures y quién transmite los partidos. No te lo pierdas. segundopalo.com.ar. El Instagram es segundopalo_oc, por quien lo quiera seguir. Corner, corner, corner. Para Newell's. Muy linda remera la de Newell's, ¿eh? Muy linda ropa también la del Talar. Saque de arco. Salva Rivas. García había pateado el arco. Ahora el que presiona es Newell's. Y se va Newell's. Rivas es quien salva al Talar. Gran partido, gente. 8:44 quedan. Y el partido va 0-0. Saque de arco. No, cobró córner. La tocó. Se desvió en el camino. Córner para Newell's. Gran partido, gente. Cuando hay gol del número 10, se pone 1-0 Newell's.
8:27 queda el primer tiempo. 1-0 gana Newell's con un zapatazo. Un zapatazo de Alvarado para poner el 1-0. Venía de meter 2 zapatazos contra Nueva Estrella. Había sido un poquitito más el talar. Los últimos minutos había apretado después del tiempo muerto pedido Newell's. Y con un gran zapatazo de Alvarado pone lo que es el 1-0. Nos tiene acostumbrado Alvarado a esos zapatazos. Lateral para Newell's. ¿Cómo andás, Norberto? Mirá, calculo que sí, Estrella de Maldonado, ¿estás hablando vos? Si hablas de Estrella de Maldonado, se salva el talar. Estrella de Maldonado siempre transmite los partidos. Y encima, ahora no recuerdo bien con quién juega, creo que juega con Camionero. Ahí hay 2 equipos que transmiten. Si no lo transmite Estrella de Maldonado, lo va a transmitir Camioneros. Hay transmisión, gente, sí. No, Boedo al final no. Si este partido se hacía temprano, como siempre está estipulado a las 4 de la tarde, llegábamos a Boedo, pero lamentablemente, por una cuestión horaria, nos habíamos comprometido acá y no pudimos ir a la cancha de Arsenal. Pero pronto estaremos ahí transmitiendo a los chicos de Boedo. A Agnes, a Holmes, el nuevo, a la familia Portillo que estaba el otro día, todos los muchachos de Estrella de Boedo lo vamos a transmitir dentro de muy poco. Repetimos que el miércoles vamos a estar casi con seguridad en Newell's Country, así que les pedimos, si pueden, se fue la pelota, que se suscriban. Les pedimos que se suscriban. Piden por Rufino que la gente de Newell's se suscriba. Así puede ver el partido el día miércoles. Es gratis, gente. Es poner un me gusta. Donde dice suscribir, apretás el botoncito y listo. No te cuesta nada y a nosotros nos das un montón. Quedan 6:23, 1-0 el partido.
Gran partido estamos viendo, gente. 1-0 Newell's. La había hecho muy bien Newell's, muy bien. Se salva el Talar. Foresto fue. La verdad, muy bien lo había hecho. Se va, saque lateral para el Talar, Alejo saca. Qué bien que juega Alejo, por Dios, Y eso que está golpeado. El otro día se golpeó. Y así todo golpeado y todo de la rodilla fuerte, fue y metió un gol. Qué jugador, por Dios, Goleador de la B. Reclama una mano la gente del Talar, no se la dan. $4:47 queda de esta primera parte. 1-0 gana Newell's. Presiona el Talar. Saque de arco. Patea Cepeda. A Rufino, Cepeda, Grey. En el cuarteto del Talar. Y Dacri. Le sacan el empate, González, gran atajada. Le sacan el empate a Alejo, gran atajada de González. 1-0 sigue el partido. Cuando hay minuto, gente. Hay minuto. Le repetimos que vamos a estar grabando seguido, filmando, transmitiendo, como le quieran decir, al Talar, ustedes lo saben, a pedido de Nico y Alejo. Y vamos a estar transmitiendo bastante seguido a Newell's para la gente de Rosario, que de local tiene transmisión, pero de visitante a veces no. Les decimos que tengan en cuenta que vamos a estar transmitiendo el miércoles de vuelta a la gente de Newell's. Me dijeron que diga que es el más grande del interior. Así que nada, suscríbanse, lo van a poder ver con Country el miércoles, casi seguro. Contra Nueva Estrella, lo van a poder ver contra Franja, contra UNLAM, varios partidos, así que suscríbanlo y no se pierdan. Resultados. Atlanta lo dio vuelta y le ganó por la Alaniata 5-2. Gimnasia, que está estrenando cancha, el Polideportivo Municipal está 0-0. Independiente le gana 2-1 a Newbery. Y Banco Provincia le está ganando a Biblioteca 1-0. Tenés toda la información. ¿De dónde saqué? Nahuel Blancato dice, vamos Rufa. Y ahí está, mirá la pelota que le sacaron.
Toda esa información, resultado, tabla, lo sacamos de segundopalo.com.ar. Cualquier dato que vos quieras, de la A, de la B, de la C, de la D, ahí está, gente. Ahí está. ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? Alejo. Si hay gol del Talar, es gol de Alejo. 1-1. Golpeado y todo, Alejo mete goles, 1-1, gente. 4-0-6 queda la primera parte. El goleador de la B. El cuarteto de Rufino, Dacri, Cepeda y el goleador Alejo. No, es un placer transmitir a Newell's. El otro día fui a la cancha de Newell's con Nueva Estrella y la verdad que nos trataron excelente. Nos dejaron transmitir desde un lugar principal en el medio. La verdad que la gente de Newell's nos trató de bárbaro. Así que lo vamos a transmitir seguido cuando estén en Buenos Aires. Así que suscríbanse, gente, y pongan me gusta si pueden. No les cuesta nada y a nosotros nos dan una ayuda. Va Alejo para Cepeda y González saca lo que era el 2-1. Gran atajada de González. Viene teniendo una gran noche González. Quedan 2:56, gente. Gracias a todos los que están del otro lado, Gracias a la gente del Talar por tratarnos también e invitarnos. Si bien nos... ¡Opa! Si bien nos invitan los jugadores, siempre vamos donde nos invitan los jugadores. La verdad que la gente del Talar, los dirigentes, nos tratan muy bien. La gente se queja de una supuesta falta. Y también a la gente de Newell's, Todos los jugadores se coparon, el capitán a la cabeza. La gente de prensa, Gianni, Gonzalo, un colaborador, se comunicaron, nos facilitaron las formaciones, los Instagram. La verdad que de las dos partes, de los dos equipos, la verdad, muy bien se han portado con nosotros. Así que la verdad que muy agradecido de los dos clubes. Dan ganas de venir a transmitir a los dos. Uno a uno el partido, quedan 2:14. Un poquito más el Talar ahora. 193 personas del otro lado. Gracias a todos los que se conectaron. Repetimos, el Talar viene a ganarle 7-2 a Nueva Estrella y en 3 semanas, partido postergado, ganó un partidazo al Pacífico, 5-4, venía perdiendo 2-0, estuvo siempre abajo y faltando un minuto lo dio vuelta. Ni un minuto, 30 segundos, 20 segundos. Newell's viene de ganar la Camionero 3-2 el fin de semana, de jugar con Pacífico Copa Argentina y quedó afuera injustamente por penales, 4-3, fue más Newell's. Volvió a Buenos Aires, la tercera vez que viene en la semana para jugar este partido y va a volver una cuarta contra Country. La verdad que hay que aplaudir a la gente de Newell's. Hay que aplaudir a la gente de Newell's. No es fácil venir a Buenos Aires y venir 4 veces en una semana, la verdad. La verdad que es mucho sacrificio, Así que aplaudimos a la gente de Newell's por todo el esfuerzo que hacen,
Más cuando tenés que viajar entre semanas, los pibes laburan. Así que un fuerte saludo a toda la gente de Newell's. ...41 me gustas tenemos, Llegamos a 50 antes que termine el primer tiempo. Queda 1 minuto y medio. Pelea Dacri. ¡Uya! Se comió un codito, Hubo un codito de Alvarado. Por ahí no fue a propósito. Ahí se saluda. La semana pasada, por lo mismo, al Golo los echaron. Y eso que no le llegó a pegar, Saludos, Mati Albornoz. Parecía, sacó amarilla a Alvarado, que venía a pegar un codazo, pegó una patadita. Y hay falta. Gran jugador, Todos los partidos que lo grabamos, mete 1 o 2 bombas. Bueno, vamos 47, pedimos 50. Saludos, Charlie, saludos, que estás desde Zárate, saludos gigante. Faltan 3, gente, 3 me gusta, quedan 44 segundos. Lateral. Llegamos a los 50, gracias. En la semana estuvimos por Copa Argentina, Country de la Guay. Partidazo, Partidazo. Faltando 1 segundo, empata la Guay, fueron a penales y cerraron 6 penales. Saludos a Milton Alvarado. Debe ser hermano, primo, padre. Saludos gigantes. Quedan 19 segundos, gente. Partido impresionante, terminó ganando Country. Y al otro día estuvimos en Almafuerte Libertadores. Otro partidazo. Ahí está, se salvó, Se salvó el Talar. Estuvimos en Almafuerte. Libertadores ganaba Almafuerte 2-0. Y a falta de 5 minutos, descuenta Libertadores y lo logra dar vuelta. Y hay un equipo de la D en cuartos de Copa Argentina. Va 1-1 el partido, quedan 2 segundos del primer tiempo. Recordamos a la gente que por favor, si puede, se suscriba, que nos ayuda un montón. Hasta terminó, gente. Terminó el primer tiempo. A la gente que está ahí, que es un montón, le pedimos que se suscriba. Le recordamos que transmitimos seguido al Talar y a Newell's lo vamos a estar transmitiendo bastante seguido cuando esté en Buenos Aires. Lo vamos a transmitir el miércoles. Lo vamos a transmitir cuando juegue con el Nueva, cuando juega con Franja, con Umlan, así que suscríbanse, es apretar un botoncito, es gratis, no les cuesta nada. Así que, por favor, suscríbanse. En estos momentos, ¿cómo está la tabla? Que es lo que importa, ¿no? En estos momentos, la tabla de la B. Está Gloria con 38 y un partido menos, justamente contra el Talar. A 3 puntitos nomás está Almafuerte con 35. Arsenal tiene 30, Pacífico tiene 30 con un partido menos. River, el Talar y Newell's en estos momentos tienen
28, todos con un partido menos. Camioneros tiene 25, Country tiene 24 con 2 partidos menos. Argentinos tiene 22, Asturiano tiene 20, UNLAM, Nueva Estrella, tienen 17, UNLAM un partido menos. Boedo tiene 16 puntos con 2 partidos menos. Igual que Franja, que tiene 16. Maldonado, con un partido menos, tiene 15. Platense con un partido 14 y Sierra Sideco con 12. Partidos que se juegan esta fecha, gente. Ayer jugó River Nueva Estrella 4-4, un partidazo. Pero cuando hablo un partidazo en serio, ¿eh? Hasta hubo un gol de arco a arco de Fernando, el arquero de Nueva Estrella que debutaba ayer. El Nueva cerró un gol con arco vacío faltando 10 segundos. Lo podría haber dado vuelta y ganado el partido. Terminó 4-4. Hoy está jugando el Talar Newell's, partido que estás viendo 1-1. Partidazo, ¿eh? Más tarde va a estar jugando UNLAM Country. Más tarde va a estar jugando Arsenal Estrella de Boedo. Más tarde va a estar jugando Camionero Estrella de Maldonado, lo da Camionero. Más tarde, pero mucho más tarde, va a estar jugando Almafuerte Glorias. Un partidazo, gente, ese. Un partidazo. Primero contra segundo. Glorias, que perdió a su figura, a Mati Bravo, que lo operaron ayer. Le deseamos pronta recuperación. Glorias, que tiene 6 fechas suspendidas su cancha. Gloria, el puntero, juega contra Almafuerte. Mañana va a jugar Sideco Argentino Junior, lo da la gente de Argentino Junior. Mañana juega Pacífico Franja, partidazo también. Partidazo, Pacífico se quiere prender arriba. Se le escapó contra el Talar el otro día. Va a jugar contra Franja, lo transmite la gente de Red a Pacífico Franja. Partidazo. Y el lunes, Sierra Platense y Asturiano. Acá nos están diciendo... A ver, nos dicen. Si transmitimos la tercera, si conseguimos un alargue lo podemos hacer, pero tenemos que llegar a 100 me gusta para transmitir la tercera, así que vamos a ver. Después nos dice, nos saluda Delgado Velázquez, nos dice, gracias por la transmisión que acompaña a la Lepra y al Chino Fuente Alba. Un abrazo desde Santiago de Chile, el chileno, el jugador chileno de gran trayectoria que está jugando en Newell's. Gran jugador, jugador de la selección de Chile. El número 17. Me dicen, deja de decir esas palabras si querés mandar saludos. Mandalo diciendo saludos colosales. No sé a qué te referís. Si me lo explicás. Es un golazo. Agustín nos manda saludos para Fabricio. Leyo Ortuza dice gracias por la transmisión. Qué grande. Dice 3,14. No sé qué significa, pero... Saludos gigantes, gente. Así que, gran partido hoy, gente. En 5 minutos empieza, así que anda al baño si querés, busca algo de comer, pero volvé rápido. Mirá que el otro día transmitimos un gran partido entre Country y Arsenal, y en un minuto, menos de un minuto, me habían metido 2 goles. Se perdieron todos 2 goles, así que... Saludos a Sebastián Smith. Sí, hay que llegar a 100 me gustas y conseguirme un alargue, porque me quedo sin batería.
Pero vamos a hacer el intento, gente, ¿eh? Pero bueno, así que como les dijimos, el miércoles seguramente estemos con la gente de Newell's. Estaremos con la gente de Newell's. Así que a la gente de Newell's le pedimos que se suscriba. Le pedimos que se suscriba, es un me suscribo, es dar un link, tic, ahí donde dice suscribir, nada más. Ahí y donde dice me gusta, tic, tic. Es todo lo que pedimos. Bueno, saludos colosales. Nosotros los leprosos saludamos así. Bueno, Diego, espectacular, debe ser por el coloso de allá. Le mandamos unos saludos colosales a Gonzalo y a Yanina, que nos ayudaron. Le mandamos un saludo, un saludo colosal al chino. Acá me dicen, mándenle saludos. Visor Chile nos dice, a Fuente Alba y a su familia le mandamos un saludo colosal porque son de Newell ellos. Así que nada. Bueno, no los entiendo los chicos. Me dicen, no saludes, me dicen. Las gallinas saludan así. Calculo que las gallinas serán los que usan parlantes. Claro, claro, está bien, por eso. Mandamos saludos colosales, está perfecto. Nos vamos conociendo a poco, perfecto, perfecto. Entiendo. Acá me están diciendo que no se dice la otra palabra porque da frío. Está perfecto. Está perfecto. Si decimos la otra palabra da frío. Bien, lo entendimos. Significa que hay parlantes. Lo entiendo. Decimos saludos colosales. Espectacular. La verdad, el otro día fuimos a la cancha de Newell's con Nueva Estrella, nos trataron muy bien. Hermosa cancha la gente de Newell's, ¿eh? Hay que felicitarlo. Fuimos al otro día de la despedida de Maxi Rodríguez. La verdad, qué hermosa cancha que tienen, ¿eh? Y la gente nos trató espectacular. En un partidazo empató 3-3. Lo empató la gente de Newell's faltando 20 segundos, 30 segundos. La verdad, muy buena cancha, muy buen partido fue. Hermoso Rosario. Sí, está bien, Nico, está bien. En Rosario es todo Newell's, me dicen acá. Está perfecto. Me parece muy bien. Me dice Nico, Newell's me dice, la cuna de Lionel, cuna de campeón del mundo. La cuna de Bielsa, muchacho. Gran ciudad. Muy linda, ¿eh? Estuve en febrero unos días por ahí. La verdad, muy lindo Rosario. Estuvimos por la zona de Pichincha, Boulevard Ordóñez. Muy lindo. Lindo el shopping, se come muy bien en el Rockefeller ahí afuera. Y no es tan caro, ¿eh? La verdad es que se come muy bien. Acá me dice, de Bielsa, de Bati, de Pochettino, de Martino. La historia del fútbol, dijo el grande Diego Armando Maradona. Y todos con la misma remera, ¿no? Te olvidaste de Maxi Rodríguez, che, que lo despidieron hace poco.
Ahí el árbitro está llamando a que vuelvan los jugadores. Y nada, vuelvo a insistir. Cópense en gente. Y suscríbanse. Pablo y Pachu te faltó. Claro, exactamente. El partido va 1-1. A quien que preguntan. De los dos manda Newell's en el futsal. Yo creo que existe uno solo en el futsal. Pero bueno. Así que nada, ya están por venir los equipos y se viene ya, se viene. Denle me gusta, gente, a la transmisión. Que lo hacemos de onda. Lo único que pedimos es me gusta y suscribirse, nada más. Nada más, nada más. Venimos por pedido de los jugadores. No, no son el único del interior, che. También están los de Mar del Plata, no te olvides, Banco Provincia. Ignacio dice, vamos Newell's, carajo. No nos olvidemos a la gente de Mar del Plata. Hay dos, Newell's y Banco Provincia. Pero bueno, nada. Decíamos, venimos de onda, nosotros vamos a donde nos invita la gente, nos invitan los jugadores. En este caso nos invitaron algunos jugadores del Talar. Hablamos con algunos jugadores de Newell's y se coparon, le copó la idea y vinimos. Así que nada, suscríbanse y no me gusta. Sí, Banco Provincia es de Buenos Aires, pero está más lejos Banco Provincia que Rosario de Buenos Aires, así que... Vamos Talar, dice Verónica. Mirá, yo te soy realista. Diego, tanto le duele que la lepra sea tan colosal. No, a mí la lepra me encanta, muchacho. Me encanta. Te estoy diciendo que me encantó ir a la cancha, que la pasé bárbaro, que nos trataron bárbaro. Es más, para mí deberían estar en la A. ¿Qué querés que te diga? Con ese estadio, con la gente, con todo. Es más, aquí Joaquín me dice, vamos Newell's. Te estoy diciendo. Qué injusto que es que en una semana se han tenido que venir 3 veces y van a tener que venir una cuarta hora. Cuando los demás llegan a la cancha. En 10 minutos vos tenés que tardar... vos tenés que tardar 3, 4 horas y hacerlo un montón. No, gente, no necesitamos plata. La verdad, mirá, me han ofrecido la plata para venir a transmitir, para pagarme un viático. Les dije que no a los chicos. Con solo suscribirse me ayudan un montón. Agarrar el celular a tu vieja, a tu viejo, a tu hermano, a lo que sea. Suscribite, entra un video 10 segundos para que la suscripción sea válida y dale me gusta a cualquier video y ya está. Con eso yo ya estoy pago, No lo hacemos por plata. La verdad que me han ofrecido para cubrir una campaña entera y no. Tratamos de llegar a todas las canchas con la mayor cantidad de equipos posible para que todos puedan ver. Sí, lo dije desde el primer momento, Diego. El más grande del interior, sin lugar a dudas. No, Dieguito, no sé por qué estás enojado, Dieguito. Los tratamos muy bien. Creo que de este lado los tratamos bien. No sé, Dieguito, por qué estás enojado. La verdad no sé por qué. Acá siempre hubo buena onda. Sí, Nico, la idea es transmitirlos. La mayor cantidad que se pueda de partidos. La verdad que todos los equipos quieren que los transmitamos. Así que tratamos de hacerlo lo más que podamos. Vamos a tratar de hacerlo en Buenos Aires, que todas las semanas juegan con un equipo distinto. Echaron al técnico del Talar por entrar tarde. Y ya está por empezar el segundo partido. Vamos a tratar de transmitirlo seguido. Es muy linda la camiseta blanca, Joaquín. Justamente dije, qué hermosa camiseta. Así que nada, y alguno de Newell's... No te me acordé de cosas. Perdón. Si la gente de Newell's quiere mandar una camiseta, nosotros la aceptamos bárbara. No te me acordé porque te mueve atrás. No pasa nada igual. El jugador 5 de Newell's es crack. Posiblemente.
El tema es que no lo tengo anotado quién es el 5. Ah, Maglier. Sí, es el que me pasó todos los Instagram, muchachos. Aguante futsal y que se puedan transmitir todos los partidos, Verónica dice. Maglier, sí, es el que me pasó todos los Instagram. Habló con los chicos para que lo hagan, para que lo suban. Un crack. El último partido de Newell's lo transmitió Red. Un partidazo, fue por penales, injusto. No, perdón, no lo... Sí, lo transmitió Red, está bien, no dije nada, sí. No, fue por Deporte B. Por Deporte B, Red transmitió Barraca Independiente. Un partidazo, se viene, segundo tiempo. Sí, Deporte B. Sí, señor, exactamente. Sí, fue en la cancha de Alvear, día martes. Nosotros estábamos en la otra cancha. Estábamos haciendo la White Country. Sí, justamente cuando empezamos la transmisión dijimos que perdió injustamente. 1-1 va. Recién empieza el segundo tiempo. Gol de Alvarado para Newell's. Un bombazo espectacular. Y gol de Alejo para la gente del Talar. Cuando hay gol de Cepeda. Te dije, no te vayas que a veces hay goles rápidos. En menos de 30 segundos hubo un gol, 2-1, gana la gente de Talar. Con este resultado se va a 30. Con este resultado se va a 30 puntos y de ganar el suspendido se va a 33 y quedaría a 5. Vamos, Newell's carajo, dice Ignacio. Falta mucho, Ignacio. Así como dijimos que era muy linda la ropa de Newell's. La ropa del Talar, la verdad que es hermosa también, ¿eh? Hermosa remera. Viene de contra Newell's. Juan Pablo dice, vamos Talar. Ritosa, el que se tiró. El partido, Joel, va 2-1. Si te fuiste a comer algo, te perdiste un golcito. Recién empieza el segundo tiempo en menos de 30 segundos. Cepeda mete lo que fue el 2-1. ¿Quién gana? Y Cepeda metió el gol. Si lo metió Cepeda, gana el Talar, maestro. Igual no tenés por qué saber los nombres, obviamente. Les advertí, vuelvan rápido porque siempre hay goles apenas empieza el partido. Ahora te tenés que suscribir, Joel, ¿eh? ...2-1 gana el Talar. La reserva juega más tarde porque anterior a esto estaba jugando las inferiores de Platense y Asturiano. Estaba la octava de Platense, no saben lo bien que juega. Qué grande, Joel. Gente como vos necesitamos. Afanale el celular a tu viejo, a tu vieja, a tu hermana, a tu novia, a tu amante, a quien sea. Y suscribilo también, ¿eh? Suscribilo. Entrás un segundo a cualquier video, lo ves, le pones un me gusta y ya está. Si no, la suscripción no vale. Gracias por la buena onda del otro lado, gente. Somos un montón hoy.
Sí, señor. Estamos de acuerdo, Nico. Estamos de acuerdo. Hay mucha gente de Newell's, ¿eh? Se salva Newell's. Mirá cómo aplaude abajo el nene, cómo hincha por Newell's. Se enoja, grita. Si me consiguen una larga, sí, Rodolfo. Si no, me quedo sin batería. Había que llegar a los 100 me gusta igual. Pero no, más que nada se la larga, no importa los me gusta. No me alcanza la batería. El arquero salva lo que da el empate. Viene González con la pelota. Puntinazo, saque de arco. La tiene el pibe gol. Dacri. Lateral defensivo para Newell's. Somos casi 190 personas y tenemos 73 me gusta, gente, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Alejo casi moja de vuelta, ¿eh? Alvarado puso el 1-0 para Newell's. Alejo el 1-1. Y Cepeda apenas empezó el segundo tiempo. Puso lo que es el 2-1 parcial. Cuando quedan 16. Mañana, al que quiera, le avisamos, estamos haciendo Vélez La Madrid desde la cancha de Alvear. El que se quiera sumar, bienvenido. 8 de la noche. Rufino. Ay, ay, ay. Saca rápido, viene la contra, 2 contra 2. Corta Rivas, la vuelven a perder. Alejo. Partido peleado cuando hay falta. Lucha el Talar. Saque de arco. La verdad que sí, muy linda remera la de Newell's, ¿eh? Otra vez lo decimos. La había visto en Rosario yo, muy buena. Corner. Corner para el Talar. Sale González rápido, corrida. La pierde, la agarra Cepeda. Se la da para Alejo y vuelven a armar la jugada. Rufino, Cepeda, Alejo. Hay falta. Y ahí cambian el cuarteto. Se queda Cepeda, Rivas. Ahí Cepeda se va. Entra Juli. Y casi moja, ¿eh? Cuando Rivas llega a puntearla.
Ya tuvo 4-5 así Rivas, ¿eh? Qué pelotazo que sacó el arquero, ¿eh? Al córner, salvó el empate, ¿eh? Lancito. Corner. Está arriba, se está lejos. Está Tomás. Para el Talar. Y está Ritosa. Dale, tanque. Hay falta. Cambia el quinteto. El cuarteto, perdón. Palo, 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 se salva el Talar, ¿eh? El partido va 2-1. Cuando hay mano. ...2-1 en faltas, 3-1 en faltas, Newell's. El 13 no sé el nombre, pero en la cancha está Alvarado. Está Panizari. Para la gente de Newell's. El 13 me cambió el número de remera, gente, así que si van a la publicación, si alguien lo conoce me avisa. Y Margiasi es el otro jugador. El 13 no tenemos el nombre. Barrera, perfecto. El 13 Barrera, gracias por la colaboración. Nosotros utilizamos la lista que nos dieron, gente. Es mendocino, perfecto. Perfecto, perfecto. Habían puesto 13 jugadores, se ve que este es el número 14. Se habían olvidado de ponerlo. Acá algunos me dicen que se ve bien, otros que se ve borroso. Bueno, debe ser la señal, gente. Se salva, ¿eh? Se salvó, ¿eh? Se salvó. Se acaba de salvar el Talar, ¿eh? Ya son 2 o 3 seguidas. El número 9 de Newell's hizo pegar la pelota en el poste. Cuando hay un jugador del Talar tirado en el piso. Por eso está demorado el partido. Piden que entre el médico. Supuestamente es Giacone, el tanque. Ahí se está, lo están atendiendo, se está por levantar. Es el pivot. 78 me gusta, gente. Llegamos a 100 hoy. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, gente? Le dan al me gusta para llegar a 100. No se olviden de suscribirse, ¿eh? Como dijimos, el miércoles vamos a estar dando a Newell's de vuelta contra Country. Vamos a dar unos cuantos partidos cuando vengan a Buenos Aires. Así que suscríbanse, la gente de Rosario y la gente del Talar también. Ya saben que Nico, Alejo, todos los muchachos nos invitan a transmitir todas las semanas. Vamos a tratar de venir seguido. Ya es el segundo fin de seguido que venimos. Tuvimos la victoria 7-2 el otro día.
contra el Nueva Estrella. Un gran equipo de mis amigos. Manzanita, Lijo, compañía. Un gran club. El club donde yo soy local, Mandamos un saludo grande a toda la gente del Nueva que está ahí atrás. Ayer un gran victoria tuvo. Lo pudo haber ganado faltando 10 segundos contra River. Terminaron empatando y Mirá la pelota, acá atajó el pibe. Salvó el 2, que era el 2-2. Y ahora viene la contra. Lancito, el arquero del Talar. Lateral para el Talar. Partidazo, gente. 2-1 el partido. 2-1 el partido cuando quedan 12 minutos. Gracias, Sebastián, gracias. No se olviden, gente, que si querés saber todos los resultados en tiempo real, entrás a segundopalo.com.ar y tenés las tablas, los resultados de los partidos en vivo, las tablas actualizadas al momento, con los resultados parciales. Tenés todos los partidos de la fecha, tenés las tablas, con quién jugás la fecha que viene, los resultados de todos los partidos, todas las divisionales. ¿Qué más querés? Entrá a segundopalo.com.ar y fíjate todo lo que quieras saber. Tenés hasta los pases de los jugadores ahora. Una locura. Y también podés seguirlo por Instagram a segundopalo_oc. Ahí te informás de todo, transmisiones, todo. Hay falta del Talar. ¿Cuánto falta? 11-11. 11-11 y termina. Una eternidad. Una eternidad. Estamos viendo un gran partido. Ahí viene Alvarado, le va a pegar. Alvarado. En falta 4 tiene Newell's y 2 tiene el Talar. Acuérdense de seguirme en Instagram también, gente, el que quiera, para saber qué partido transmito. Métanse en mi Instagram, el emperador 23_ y ahí vas a tener toda la data, Corner para Newell's. Faltan 14 me gusta para los 100, gente. Así que el que tenga ganas. Saque de arco. Lateral para Newell's. Lateral en defensa tiene el Talar. Presiona Newell's. Tatán. Y el jugador se vuelve con todo, 3 contra 3, ahí están 4 contra 3. Con todo Newell's, Corner.
Bueno, ya estamos a 9 me gustas, ¿eh? Gran trabajo, gente del otro lado. La deja pasar. Está apretando Newell's. Se está defendiendo bien la gente del Talar. No se imaginan el frío que hace acá, gente. Estoy hablando y va saliendo un mito. Lateral. Lateral para la gente de Newell's. ¡Ay, qué golazo! La hizo toda Cepeda, ¿eh? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo! El segundo de Cepeda. No, toda Cepeda, perdón, el gol no lo hizo Cepeda. El gol lo hizo Ritosa. El otro día que lo transmitimos también metió un gol de cancha de arco a arco. Un golazo. ...3-1 gana el Talar. A falta de 9 minutos. Lateral para Newell's. Repetimos, 3-1 el partido. Abrió la cuenta para Newell's Alvarado. Empató Alejo. Apenas empezó el segundo tiempo, en menos de 30 segundos. Cepeda metió el 2-1. Y el 3-1, el número 15. Después de una gran jugada. Pero una gran jugada, de Cepeda. Después de una gran jugada de Cepeda, pero un jugadón, Ritosa puso el 3-1. Faltan 6 me gusta y llegamos a 100, Falta del Talar, la tercera. Tercer falta del Talar. 4 tiene Newell's. Quedan 7:45 el partido. Va 3-1. Lancito agarra esa pelota. Sale jugando con Rivas. Se la dan para Tomás. La recupera Newell's. La tiene González. La corta justo Dacri. Gran avance de Newell's era. Lo que juega el muchacho Alvarado de Newell's, flaco, largo. Hace 2 zancadas y no lo agarra más. 3-1 va Ezequiel. 3-1. Gana el Talar. Lo dio vuelta. Empezó perdiendo 1-0.
Gol de Newell's. El número 17. Desde Chile llegó este gol. Saludos a la familia que estaba del otro lado. Gol del chino. Puente Alba. Qué golazo, 3-2 el partido. Puente Alba. 6:39 quedan. Lo que lo habrán gritado allá en Santiago toda la familia que está viendo la transmisión, Saludos gigantes. Saludos colosales, perdón. Saludos colosales, vamos aprendiendo, gente. Agustina dice, dale Newell's. Acá gritan, dale el Talar. Sí, colosal, colosal. Me di cuenta rápido antes que Diego se enoje. Lateral para el Talar. No, Diego se enoja después, ¿viste? Y nos putea, se enoja. Si vamos a transmitir a Newell's seguido, tenemos que aprender. Igual, cada vez que tramitamos a Newell's me lo tienen que hacer acordar al principio. Dale, Diego, dale. Después tiranos más tic. Todos los partidos igual, porque después nos olvidamos, La lucha Tomás. Mirá lo que hace. Mirá lo que hace Alejo. Qué grande que es Alejo, Da gusto verlo jugar a Alejo. Y eso que está lastimado, Mirá si estuviera con las dos piernas bien. Cuando decimos nos putea lo decimos metafóricamente. Esto es futsal, nos divertimos todo y tratamos de pasar a lo mejor que podemos. Sabemos que la transmisión es mala. Tatán. Era falta, no la cobran. Se va al Talar. González salva a Newell's. Un atajadón, Gente, estamos a 5 me gusta. Necesitamos 5 me gusta. Cópense, dale. Partidazo, 4:55 quedan. 3-2 gana el Talar. 4 faltas tiene Newell's. 3 faltas tiene el Talar. Parecía mano de Ritosa, no la cobran. ¿Cuánto falta? Y 4:45. Cuando Ritosa cae del piso, está muerto Ritosa, está cansado, le tira la pierna, acusa un golpe, entra el médico. Tenemos ya los 102 me gusta, qué grande gente. Tenemos 221 personas viendo el partido. La pregunta es, ¿los 221 se suscribieron? ¿Qué están esperando? La gente de Newell's sabe que lo voy a transmitir varias veces a Newell's cuando vengan a Buenos Aires. La gente del Talar sabe que casi todos los fines de semana voy a venir a transmitirlo. Así que, vamos gente, suscríbanse. Quedan 4:26 para que termine el partido. Vamos la lepra, dice el Toro.
Algunos me dicen el más grande del interior y otros me dicen el único del interior. No hay otro del interior que juegue futsal. Así que vamos a decir el único. Leonardo nos dice que es de Villa María, fanático de Newell's, y que manda unos saludos colosales a todos los leprosos. Así que ya están dados, Leonardo, tus saludos. Desde Córdoba, mirá de dónde nos ven, Villa María. Saque de arco. Pone a Cone, nos dice. Si consiguen un alargue, sí. Dependemos del alargue. Todas pasa. Rivas, todas para Rivas, Gran partido de Rivas. Espero que se esté viendo del otro lado. Lancito salva lo que era el empate. Gran disparo, Ex Newell me dicen Rivas, puede ser. ¿Cuánto van y minutos? Ahí te digo, el partido va 3-2. Y quedan 2:42. Saludos, manda saludos a la familia de Alejo. Gracias. Un grosso tu hijo, Buen tipo y un jugadorazo, Alejo, Gana el Talar, gana el Talar. Y mira el golazo que metió. Mirá el golazo que metió, por Dios. Es Alejo gol, Alejo gol. Pone el 4-2. A falta de 2:24, pero qué golazo, Qué golazo, por Dios. Hay minuto de Newell's. Recordamos que el 1-0 del partido lo hizo Alvarado para Newell's. Empató Alejo. Cepeda puso el 2-1 a los 15 segundos, más o menos, del segundo tiempo. Después Ritosa puso el 3-1. Puso el 3-1. El 3-2 lo hizo el chino Fuente Alba. Y ahora el 4-2 lo hace de vuelta Alejo, Acá Juan Pablo nos dice, Santi, la máquina del arco del Talar. Bien protegido. La verdad que no me gusta hablar de arquero, gente. No hablamos de arquero hasta que termine el partido. No me gusta quemar. Cuando empieza a gritar muy fuerte la gente del Talar, Con este resultado se va a 30. De ganar el suspendido se va a 5 de la punta. Hay 231 personas viendo el partido. Les decimos que se suscriban, gente. Así puede ver muchos partidos. Mañana Vélez, La Madrid, cuando hay arquero jugador, Newell's viene con arquero jugador. Gracias. Espero que se vea bien, Juan.
Le metemos onda, somos un desastre relatando, comentando, pero tratamos que la gente le llegue el partido. No, Fede González un animal. Lo dijimos, Sacó 7, 8 pelotas espectaculares. La verdad que 2 arquerazos. Y Alejo metió 2 goles espectaculares, y eso que está jugando en una pata. El otro día contra Pacífico se golpeó la rodilla contra la pared. Ayer no pudo entrenar, rengueaba. Y mirá cómo está jugando hoy, por Dios. Cuando Cepeda se pierde lo que era el 5-2. Yo les dije apenas empezó el partido que íbamos a tener muchos goles. No le fallé, son 2 grandes equipos. Juegan los 2 muy bien. Dos grandes equipos, juegan los 2 muy bien. La verdad que nos dieron un partidazo, gente. Repetimos el agradecimiento a la gente del Talar y a la gente de Newell's por habernos dejado transmitir este partido. A los jugadores por invitarnos, vamos donde nos invitan los jugadores, cuando hay minuto. Gracias a la gente de prensa del Talar y a la gente de prensa de Newell's por haber repetido las historias donde se mostraba que transmitíamos el partido. Gracias a Gonzalo que hizo de Nexo, a Gonzalo de Newell's. Un genio. ¿Cuánto queda? Nos dice. ¿Cuánto falta, por favor? Ya te digo. Quedan 49 segundos. 4-2 va el partido. 4 faltas tiene Newell's. 3 el Talar. ¿Quién hizo los goles? El 1-0 lo hizo Alvarado. El 1-1 Alejo. El 2-1 lo hizo Cepeda. El 3-1 lo hizo el número 15, Lautaro Ritosa. El 3-2 lo puso el chino Fuentealba y el 4-2 lo hizo Alejo. Con este resultado, con 27 y un partido menos, se queda Newell's con 31 partidos, se va al Talar. El puntero con 38. Con 38 es Gloria, que también tiene un partido menos justamente con el Talar, que hoy juega con Alma Fuerte, que tiene 35. Quedan 38 segundos con arquero jugador Newell's. Poné me gusta, suscribite, copate, dale. Que viviste un partidazo y lo viviste por dónde, por acá, por el canal del Emperador Futsal. Quedan 20 segundos. Si consiguen un alargue, sí, pero parecería que no hay. En cancha está Dacri, está Alejo, está mi amigo Nico Escalada y está Cepeda. Cuando la roba Alejo, va. Y terminó el partido, gente. Mirá cómo terminó Alejo, terminó el partido, ahí tenés la figura del partido. 4-2. Lo dejamos ahí porque la figura se lo merece. 4-2 el partido. Ganó el Talar, señoras y señores.
Dacri Capo, dice Natalia Prada. Un partidazo tuvimos, señoras y señores. Gracias a toda la gente que se conectó. Ahí se están saludando. La verdad fue un partido donde no hubo casi ningún problema. Así que gran partido se vivió acá. Gracias a todos los que se sumaron. Y te vamos a dar los resultados mientras que festeja la gente del Talar. Te puedo decir, gracias a vos, que la Ñata perdió 5-2 con Atlanta. Gimnasia de América empataron 0-0 en el estreno de cancha. Independiente perdió 4-3 contra Jorge Newbery. Felicitaciones al cuerpo técnico del Talar, mandan acá. El Talar ganó 4-2, Camionero empata 1-1 con Maldonado. Unlán pierde 3-1 con Country. Y Almafuerte está empatando con Gloria. En la C va ganando Caballito 2-0 a Jeps. Libertadores en la D va ganando 3-2 a Monteviejo. Excursio pierde 0-2 con Juventud. Banco Provincia le gana 2-2 a Biblioteca, 2-1. 2-2 sería empate, ¿no? Y Malcom le gana 1-0 a Ituzaingó. Gente, hubo un partidazo hoy, La verdad que felicitaciones a los dos equipos y a todos los que estuvieron ahí atrás, Gracias a todos, Recordamos, el 1-0 para Newell's lo puso Alvarado, el 1-1 lo puso Alejo, el 2-1 lo puso Cepeda, Ritosa Lautaro puso el 3-1, el 3-2, el 3-2 lo puso el chino Fuente Alba y Alejo puso el 4-2, como se van a sacar la foto. Con toda la gente, está contenta la gente del Talar. Tercera victoria seguida. Ahí se juntan todos para la foto. Ahí está muy contento. Y acá tenés la gente de Newell's, que quieren ver un ratito a los chicos de la tercera. Ahí están todos los jugadores. Se viene un partidazo, gente. Ahí tenés a los chicos del Talar también, que están entrando en calor. Bueno, gente, nos despedimos. No consiguieron el alargue, así que se me está por quedar sin batería el celular. Les mandamos un saludo gigante a todos. Gracias por todo. A la gente de Newell's les digo, suscríbase, nos vemos el miércoles casi seguro. A la gente del Talar, vamos a ver si nos vemos el fin de semana. No puedo, Valentino, de la tercera porque me quedo sin batería. Así que lo tengo que cortar. Gracias a todos de verdad, Muchísimas gracias.